Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Gracias al favor que nos hicieron de llamar nuestra atención acerca de un tema sumamente controvertido en la actualidad. Ya tiene algunos años que se ha venido manejando y vamos a hablar de esas tremendas UMAS que son un reflejo ineludible de tratar de controlar de alguna manera el tema de percepciones. Aquí es importante recordar la historia. Para efectos legales, indudablemente que cada ocasión que se manejaba una actualización de tarifas, de precios y demás, tenía que reformarse todo un ordenamiento. Yo recuerdo precisamente en su momento la oportunidad de estar en la Secretaría de Hacienda viendo la actualización de la famosa Ley Federal de Derechos, en donde era uno por uno actualizarse a nivel monetario. Por ahí de los 70s se genera un cambio muy importante al empezar a manejar, si mal no recuerdo, la cuestión de indexarlo al salario mínimo general. Esa indexación actualizaba de manera permanente las cantidades en su momento equivalentes de dinero, a veces de salario mínimo. Sin embargo, muchas veces a través de la imposición de determinadas contribuciones, creo yo que se abusa de esa situación y en lugar de que sea una cuestión monetizada a través de las famosas actualizaciones del salario mínimo en general, lo que se hizo fue a la inversa, es decir, utilizar como parámetro el salario mínimo general para incrementar los precios de una manera desmesurada y sobre todo divorciada de una realidad. Otro efecto muy negativo que tuvimos en nuestra economía, en nuestros bolsillos, indudablemente que es todos aquellos que tienen deudas en UDIs. Es obvio que aquel que tiene una deuda en UDI es tremendamente costosa. ¿Por qué? Porque las UDIs nunca reducen su costo, nunca bajan. Siempre van hacia arriba. Casi ya van alcanzando la luna las tremendas UDIs. Sin embargo, ahí están. Nadie las ha querido reformar y hablan de inflación controlada, no de ahorita, desde hace mucho tiempo. A raíz de esto, nace un invento. Por ahí a alguien se le ocurrió, vamos a quitar el salario mínimo general, pero con muchos efectos de muy distinta naturaleza. Como siempre tenemos un problema muy delicado con nuestros señores legisladores, una falta de técnica legislativa, una falta de conocimiento de lo que quieren legislar y sobre todo esa indiferencia que siempre establecen al emitir sus decretos porque indudablemente no los razonan, simple y sencillamente llegan a los famosos consensos, lo cual es un peligro para nuestro país, el hecho de decir por consenso. No, señores, debe de ser porque a México le hace falta. Este decreto de las UMAS es sumamente controvertido, porque nos dice, ya no vas a utilizar para nada el tema del salario mínimo general. Bueno, ¿y qué pasa con todo lo que señala la Ley Federal del Trabajo? No es un problema que estoy planteando hoy, lo he venido haciendo a través de diversos foros. Sin embargo, la naturaleza de esta situación cada vez ha ido empeorando y haciendo más confusa la aplicación de las temibles UMAS. ¿A qué me refiero? A una situación muy simple. Para efectos de cumplir obligaciones laborales, ¿qué va a pasar, por ejemplo, qué ha pasado con el tema de las 2 veces para el pago de la prima de antigüedad, el tope de 2 veces el importe del salario mínimo general? ¿Van a ser 2 UMAS? Falta hacer simplemente para efectos económicos. Aquí tenemos el importe hoy de la UMA para el año 2021 y aquí tenemos el importe del salario mínimo general. ¿Cuál es la más conveniente para ustedes? Si soy trabajador, voy a decir que el salario mínimo general. Si soy patrón y no soy consciente de la necesidad que tenemos ahorita, obviamente que voy a tratar de pagar las UMAS. Aquí, a mi juicio, preserva simple y sencillamente el tema del salario mínimo general. Pero no se diga para impuestos sobre la renta, en donde las deducciones se ven reducidas al traducirse en UMAS. Entonces, para que vean ustedes que nuestros legisladores siempre emergen con una serie de cuestiones que son completamente ajenas a una congruencia. Siempre están legislando hacia una tendencia y no de manera integral. Este decreto que da nacimiento a las UMAS no escapa a esa terrible realidad mexicana. ¿Por qué?
porque insisto, en su cuerpo, en su texto, menciona la reforma constitucional, que no se volverá a utilizar el salario mínimo general. Sin embargo, en su artículo segundo transitorio, trae una contradicción absoluta con el texto de esa misma reforma. Yo los invito a que la revisen, los invito a que encuentren dónde está la situación y con mucho gusto, si nos hacen favor de mandar alguna comunicación, vamos a hacer pública quién nos ha hecho favor de destacar esa incongruencia, esa contradicción que existe en ese decreto. No se diga en el tema también tan controvertido que vamos a abordar en el capítulo siguiente acerca de la aplicación de las sumas y el tema tan singular que ha generado tantísima controversia de las pensiones. Esos famosos topes de una y de otra naturaleza que son completamente, yo diría, inclusive muy especiales, que ayudan y fomentan a incrementar la confusión de las personas. Aquí, en materia jurídica, nosotros podemos mencionar que cuando existe en el cuerpo de la Constitución alguna contradicción debido precisamente a la ignorancia de los legisladores o a en un momento determinado que no obstante contradecirla, llevan a cabo ese tipo de emisión de decretos, implica necesariamente que tenga que participar nuestro máximo tribunal, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de esclarecer a su juicio dónde está la razón, si es en uno o en otro sentido, que puede o no parecernos de manera razonable, no puede parecernos de manera adecuada, puede sernos benéfico, puede considerarse de manera especial que no es así, etc. Todo ese tipo de controversias las tiene que dirimir el Poder Judicial de la Federación, el cual esperamos que cada vez se vuelva más independiente y realmente resurja como un verdadero Poder Judicial de la Federación que salvaguarde. Antes, recuerden ustedes, eran nuestras garantías individuales en una parte muy importante, sino que ahora se refiere a nuestros derechos humanos, que todavía es mucho más amplio que las simples garantías individuales que en su momento se contenían en el Pacto Federal. Se habla de reformas a nuestro Pacto Federal, pues yo diría, más bien vamos a hacerla congruente. No se trata nada más de reformar por reformar, sino simple y sencillamente vamos a hacer un ordenamiento congruente. Y no se trata tampoco de implementar una serie de dádivas que necesariamente van a tener que tener un fondo al cual se debe de cubrir mediante ¿qué? Mediante nuestras contribuciones. De ahí eso va a generar un problema económico fuerte en su momento. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos atravesando una situación desagradable con esta pandemia, una contracción mundial económica y sobre todo de carácter nacional. Esperamos que ustedes nos hagan favor de analizar ese famoso decreto que hemos mencionado constitucional del nacimiento de las sumas, para que nos hagan favor de hacer llegar sus comentarios si es que encontraron o no esa incongruencia que existe en ese simple decreto. En ese simple decreto está la incongruencia. Y quien ponga atención lo va a encontrar en el artículo segundo transitorio de dicho ordenamiento. Ya lo sabes, si te gustó, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita te avisará nuestro material nuevo y nos vemos en la que sigue.